Licenciado Jorge Zambrano García, ¿hay proyectos o puntos importantes o prioritarios en este gobierno, como aprobar leyes pendientes que dejó la Asamblea o quienes estaban en la Asamblea anterior, así como también combatir la pobreza? Con una mayoría absoluta en la Asamblea, ya no hay excusa alguna para que este gobierno no pueda realizar las obras pertinentes y aprobar las leyes que han quedado pendientes y las que en alguna medida tendrán que irse programando en el camino. Sí, es innegable de que en este rato su apreciación es muy justa. Este gobierno ya no tendría excusas para lamentar la no vigencia cuando se aprueben pues las leyes que son conexas o complementarias para el programa de la Revolución Ciudadana. En ellas pues tenemos la ley de información, la ley de aguas, la ley de tierras, el Código Penal Integral, el Código Penal, el Código Laboral, que también están pidiendo muchas centrales pues que deben tener cambios en algunas cosas. Es decir, el mundo académico en la aplicación de leyes es infinito, entonces siempre habrá que modificar lo necesario y corregir pues a donde haya alguna distorsión, porque las leyes, lo que tenemos que entender, que lo que tienen que garantizar es la convivencia humana, no necesariamente los caprichos permanentes de alguien que se le ocurrió decir que ese era su criterio y que tiene que en el mundo sostenerse. Por consiguiente, el gobierno nacional, ojalá que en esta vez que tiene pues una mayoría absoluta en la integración del Congreso Nacional, que se llama ahora la Asamblea, pues pueda acertar para beneficio de todos los ecuatorianos. Y ahora con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ¿con qué direccionamiento se elaborarán y se aprobarán las leyes, toda vez que hay sectores que dicen que estamos en un proceso antidemocrático? Porque las leyes van a ser elaboradas, programadas y aprobadas por cierto sector de la tendencia política de nuestro país y no se va a escuchar la voz, el pensamiento, el aporte de la minoría en la Asamblea Nacional, que representa a cierto sector de la población también y que debería de ser escuchada. Sí, es valedero, nuevamente digo, su comentario y su apreciación y reflexión. Es innegable de que el modelo que tiene el presidente Correa es un tanto autoritario. Y si ¿Un tanto autoritario o bastante autoritario? Yo diría un tanto autoritario. ¿Autocrático podría ser? Fundamentalmente un ejecutivo, sea en la función privada o pública, que no tenga un autoritarismo, no, para mí no sirve para nada. El autoritarismo tiene que nacer para ejercer una autoridad. Claro. Ahora, de ahí al abuso, eso es otra cosa. Al autocrático. Por eso que ya le digo también, se habla de las dictaduras constitucionales, porque necesariamente cuando se habla de leyes, las leyes tienen que garantizar la convivencia racional y normal de una sociedad. No puede haber imponencias en desmedros de una actividad o de una actitud de un ciudadano. El ciudadano tiene que ser condenado y evaluado sus actuaciones, estimulado si hace bien y castigado si hace mal. Ahí está el fundamento para mí de acertar o no en la elaboración de una ley, que siempre se piense en el bienestar colectivo. O sea, y no necesariamente en los caprichos de nadie. No es saludable que este gobierno concentre todos los poderes del Estado, porque en todos los tiempos y espacios nuestras sociedades han crecido con los grupos propositivos y los grupos reactivos, que se repelen pero que se necesitan y que construyen sociedades. En cambio, en esta ocasión vamos a tener poderes absolutos para este gobierno. Nada absoluto es bueno. Yo creo que... Por eso le decía, ¿no es saludable entonces este proyecto político en estos momentos? Yo creo que así como el presidente de la República ahora se ha dado cuenta de que es necesario profundizar la matriz productiva para poder tener un engranaje completo en el éxito de su gobierno, asimismo podrá también darse cuenta de que es necesario que la legislación y la aplicación de leyes no necesariamente obedezcan a una sola vertiente, porque si se hace una ley que sea producto de eso, pues va a tener muy poca duración. Y cuando hablamos de muy poca duración, los gobernantes también tienen que tener sabiduría, que nada es eterno, ni la vida ni los gobiernos. Por consiguiente, lo sabio, lo prudente, es tener el concurso de las mentes más privilegiadas que sí existen en el país, no como dueños de la voluntad de nadie, sino que tengan la capacidad y la experiencia de la elaboración de las leyes. Licenciado Douglas Vaca, el gobierno se ha propuesto, o la Asamblea Nacional se ha propuesto que en 100 días va a aprobar las leyes pendientes. En este caso tenemos al Código Penal Integral, la Ley de Comunicación,
la ley de aguas y otras leyes también fundamentales que están sobre el tapete y que han quedado rezagadas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se aprobarán estas leyes si la Asamblea anterior no las pudo aprobar porque faltaban componentes importantes en estas leyes, en estos cuerpos legales, así como también faltaba socializar estos cuerpos legales? La magia de Correa, distinguido compañero, es llevar un proceso, un programa político que se cumple por etapas. De esa asamblea que tenía minoría en los votantes, de ese Congreso que fue disuelto e innecesario al comienzo del gobierno, ahora tenemos una asamblea mayoritaria a favor de la tesis del presidente Correa. Es simplemente la explicación de cómo un trabajo político científico ha logrado este éxito inusitado en la historia del país. Ahora se pueden convertir en realidad las leyes socialistas que necesita este país para su desarrollo. Estas leyes necesitan necesariamente ser debatidas. El caso de la ley de comunicación. Y en 6 días que la aprueben, entonces estaremos pensando los ecuatorianos que se concentrará el poder en una tendencia política, en una aplanadora política de este gobierno, y no se escucharán las voces de la oposición o de otro sector que tiene pensamiento, ideología distinta y que también pueden ser fundamentales, importantes, para que sean insertadas en esa ley, en ese cuerpo legal. Me refiero a la ley de comunicación, básicamente, puntualmente. Para realizar los cambios económicos y políticos se necesita la fuerza de una tendencia. Por lo tanto, Rafael Correa necesita esa asamblea para impulsar leyes tan importantes como la reforma agraria, que va a cambiar el manejo de la tierra. Esto ha sido tradicional. Un gobierno que llega con mano dura es necesario para imponer sus tesis. Claro. Habrá siempre resentidos, pero si no quedamos en el statu quo, el Ecuador sería el mismo que hace 20 años. Vuelvo otra vez a la ley de comunicación. Así como está en estos momentos la ley de comunicación, se dice que conculca derechos y que atenta a la libertad de prensa, la libertad de expresión. Si esta asamblea no socializa ese proyecto de ley, no entra en un franco debate entre las pocas minorías que existan en la asamblea, vamos a tener una ley que solamente tendrá un espíritu o un pensamiento de la tendencia y no recogerá el pensamiento de otros sectores que también es importante y que podrían de alguna manera conculcar los derechos o afectar a la libertad de expresión. La asamblea lo que ha recogido es la tendencia mayoritaria del pueblo ecuatoriano. En una democracia electoral como esta, el pueblo pudo votar y eligió su camino. Por lo tanto, el deber del mandatario es impulsar con esa mayoría los cambios necesarios. Por ejemplo, en cualquier país de la tierra, si tú no tienes una mayoría para cambiar la estructura, no avanzarás nunca. Tienes que elegir entonces, marchar hacia adelante o seguir en el statu quo o retroceder. Por lo tanto, en lo que respecta a la ley de comunicación, vuelvo a la historia. En 1950, un sociólogo canadiense, Marshall McLuhan, abrió el camino. El medio es el mensaje. El medio de comunicación es el que domina la sociedad, porque puede ser el masaje para conducirla a donde quiera ese medio de comunicación. Por lo tanto, no nos alarmemos. Es una democracia burguesa o una democracia socialista. Estamos construyendo un socialismo del buen vivir y estas medidas son necesarias para impulsar ese cambio. Yo le decía que no es saludable que en un país constitucional de derechos no exista la oportunidad de que las minorías también se puedan pronunciar. Fíjese usted lo que ha pasado en las primeras reuniones, de la Asamblea Nacional. A los sectores de la oposición no se le ha permitido opinar, aportar, o se los ha limitado. Entonces, desde allí ya estamos coartando la libertad de expresión. No tanto, porque las mayorías son elegidas por el pueblo. Entonces, en una democracia, la mayoría es la mitad más uno. Y las otras situaciones son contingentes. Por lo tanto, lo que se está haciendo es cumplir la expresión del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano lo quiso así. No podemos retroceder. Pasarán los tiempos y seguramente puede cambiar ese panorama. Pero ahora es una voluntad popular que hay que cumplirla porque representa la mayoría popular en la Asamblea Legislativa. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Estimados amigos televidentes, analizaremos también en qué podría beneficiar este cambio de matriz productiva a los sectores productivos estratégicos de la provincia de Manabí, en donde básicamente se están impulsando proyectos tremendamente importantes como la refinería, el puerto
de transferencia de carga internacional, el aeropuerto intercontinental y otros proyectos también que son sumamente importantes para el desarrollo, no solamente de Manta, de la provincia, sino del país entero. A la pausa y ya regresamos, estimados amigos televidentes. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta Twitter, @SueltaPepe. Ya volvemos.